Hola hermanos de Semilla de Fe, el día de hoy les traemos las más grandes mentiras que los protestantes dicen de los católicos. Sin duda alguna, todos los católicos hemos sido puestos a prueba en nuestra vida cotidiana por algunas personas confundidas que nunca han comprendido ni estudiado nuestra fe católica y que piensan conocer más de ella que nosotros mismos. Cabe recordar que tú como católico debes saber que tu iglesia ha sido fundada por Jesucristo. No eres adventista que ha sido fundada por Elena de White, ni tampoco eres testigo de Jehová que ha sido fundada por Charles Russell. No, eres católico que tiene 2000 años de antigüedad. En tu iglesia podemos encontrar las tumbas de San Pablo y San Pedro, que están en el Vaticano, cosa que no tienen nuestros amigos separados, porque ellos han sido fundadas la mayoría de sus sectas por hombres, y las cuales vienen casi todas de Estados Unidos. Los adventistas nacen en Estados Unidos, los testigos de Jehová nacen en Estados Unidos, los bautistas nacen en Estados Unidos, los evangélicos cristianos nacen en Estados Unidos. Casi se podría decir el 80% de sectas nacen en Estados Unidos. Aquí presentaremos algunas de esas cuantas mentiras que ellos siempre dicen. Primero, los católicos adoramos a imágenes. Es común decir que los católicos rinden culto a las imágenes y por ellos cometen idolatría. ¿Eso es cierto? ¿Por qué los católicos usan imágenes? Hay que recordar que a ellos les gusta mucho utilizar Éxodo 20, pero solamente les gusta coger el versículo 5, en la cual dice: no te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ella ni les darás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso. Pero hay que recordarlos a los hermanos separados que ellos tienen que leer todo el Éxodo. Y el Éxodo en versículo 3 dice: no te habrá para ti otros dioses delante de mí, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿A qué se refiere esta cita bíblica? A lo que Dios condena es la idolatría, mas no condena el hecho de poner imágenes. Queda pues prohibido todo tipo de imágenes que se presenten como divinidad. El mandamiento comienza diciendo: no habrá para ti otros dioses delante de mí. O dicho de otra manera, no te hagas ningún ídolo. Esto es lo que precisamente Dios les advertía. Que tomen una figura y lo nombren como Dios, como algo supremo, como algo poderoso. Pues no, solamente Dios es el único poderoso. Dios condena el pecado de la idolatría, mas no condena el hecho de tener imágenes. Tenía un amigo que era testigo de Jehová y me invitó a su casa, y ahí tenía las múltiples reuniones que tenía con su pastor, ¿no? Tenía muchas fotos, y entonces yo le digo: ¿y estas imágenes que tú tienes, por qué no las quemas también si está prohibida? Y él me dijo: ay no, lo que pasa es que son representaciones. Entonces de igual manera nosotros, nuestros santos, nuestra Virgen, son representaciones, son imágenes, son modelos de vida de las cuales nosotros tenemos que imitar, porque nosotros tenemos que imitar todo lo bueno. Los santos tienen esa potestad para interceder por nosotros si nosotros le pedimos su intercesión de ellos. Dios condena el pecado de la idolatría, ya sea en forma de estatua, cosas materiales, sexo, poder, cualquier cosa que llegue a ser un ídolo. Pero Él no prohibió las imágenes religiosas siempre que se utilicen correctamente. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, Dios le ordena a Moisés tallar estatua de ángeles, querubines. Yahvé habló a Moisés diciendo: harás además 2 querubines de oro macizo, las harás en 2 extremos del propiciatorio. Haz el primero querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio a sus 2 extremos. Si él no estuviera de acuerdo, no le hubiera dicho eso a Salomón: oye, ¿sabes qué? Hazme querubines, hazme imágenes, hazme esto, hazme lo otro. No, si él hubiera prohibido las imágenes. Él no prohibió las imágenes. Él lo que prohibió es la idolatría, que una imagen ocupe el lugar de Dios. Por lo tanto, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es toda aquella cosa que suplante el lugar de Dios. Por ejemplo, el Facebook puede ser un ídolo, el YouTube puede ser un ídolo, porque siempre y cuando tú, en vez de buscar un tiempo para Dios, tú estés metido ahí, eso es un ídolo.
Recuérdense también que San Pablo llamó a Cristo la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. La palabra griega para imagen es eikononos, de la cual se deriva la palabra icono. Así como mantenemos fotos de nuestras familias y amigos que nos recuerdan a ellos, también tenemos estatuas e imágenes de nuestros hogares e iglesias para recordarnos de nuestro Señor, de la Virgen y los santos. 2. ¿Los católicos le rezan a María en lugar de Dios? María no suplanta la figura de Dios, sino más bien María realza la figura de Dios. Por eso la honramos, porque fue una mujer santa, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 2. La verdadera iglesia está reunida junto con María. Nosotros los católicos tenemos a María como la gran intercesora, la que siempre está rogando por nosotros y pidiéndonos la conversión. Segundo, los santos no pueden oír sus oraciones porque están muertos. Una de las mayores dudas que se crean con la figura de los santos es su capacidad de ser mediadores entre Dios y los hombres. Los evangélicos dicen que debido al pasaje bíblico 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, muchos han hecho una interpretación errónea. Así se dice porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Lógico, Dios es el único mediador, pero nosotros a los santos no los tenemos por mediadores, sino por intercesores. ¿Cuál es la diferencia entre mediador e intercesor? El mediador va directo con el Padre. El intercesor ruega por todos nosotros. Otro ejemplo, el mediador en una guerra va al lugar de la guerra. Por ejemplo, si se enfrenta Estados Unidos que se enfrente con Irán, ya. Los mediadores van directo a la guerra, donde se están muriendo la gente. En cambio, los intercesores son los que levantan su voz de protesta, ¿no? Interceden por tal país, pero ellos no son mediadores. El mediador va al punto del conflicto. En este caso, Jesús es el único mediador porque es el único que va directamente con el Padre. Los intercesores no. Los intercesores ruegan en las oraciones, como lo dice en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis dice: otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar de oro, colocando delante del trono, y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Apocalipsis 8 versículos 3 al 4. También en Apocalipsis 5 versículo 8 dice: cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Los mismos hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo te quedó el ojo? Por lo tanto, los santos sí están arriba en los cielos, porque son personas que marcan la diferencia, que son los que han sido ejemplos como Jesucristo, que ocupan un lugar muy importante. En primer lugar, los santos no son mediadores sino intercesores. Hay que destacar que todos en la iglesia estamos llamados a interceder los unos por los otros, es decir, pedir por las necesidades de los demás. Otra frase es la que veremos: cuando yo era católico era borracho y mujeriego. No me diga. Entonces, ¿era pecador porque era católico? ¿Acaso en la iglesia donde usted asistía estaba el bar? ¿Estaba la parranda? ¿O qué le daban? ¿Le daban licor? A ver, dígame, si usted era católico, dígame, ¿qué es lo más importante en la misa? No lo sabe, ¿verdad? Porque usted era cualquier cosa menos católico. Cuando yo era católico, hemos escuchado muchísimas veces esa idea con más o menos palabras, pero es muy falsa. No es más que una campaña de desprestigio barata y engañosa, como esas de la televisión que pretenden venderte un producto que no vale el precio de que realmente lo ofrecen, y tampoco sirve para los que te dicen que sirve. No hace falta de cambiar religión, lo que hace falta es cambiar de corazón. Tú no eras católico si eras borracho. La iglesia, el catecismo no te dice: oye, anda, bebe.
La iglesia más bien lo que te enseña es muchas cosas de cómo agradar a Dios, de cómo serle fiel, de cómo servir a Dios. Le tengo noticias a usted. Los templos católicos están abiertos en el mismo horario que los otros templos. Los servicios religiosos son a diario y también hay grupos de oración, de estudio de Biblia, células de apoyo, grupos apostólicos y ministerios de servicio. Es posible que usted no lo viera cuando era católico porque no tenía sus ojos puestos en la fe, quizás porque no lo buscó, porque pensaba que no servían para nada, pero allí están sirviendo y haciendo dentro de la iglesia de Jesús, la que Él fundó, la función de que Él dispuso a evangelizar y dar el amor. Por lo tanto, no me venga con ese cuento de que usted era católico. 5. La iglesia católica la fundó Constantino. Ay, esta sí que la escucho, pero bastante, ¿no? Es cómico que se piense que Constantino fundó la iglesia católica. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos que salieron de las catacumbas? Pentecostales, Cash Luna, adventistas como Elena de White, Charles Russell. No, nada de ellos existía. Ya en el año 95 de nuestra era, el Papa Clemente escribió una carta a los Corintios poniendo orden en esa iglesia griega en el año 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía llamó por primera vez a la iglesia católica en el siglo II. El Papa Víctor fijó la fecha de la Pascua. Entre los primeros 3 siglos de la iglesia, los cristianos decían: cristiano es mi nombre y católico es mi apellido. De los primeros mártires le llamaban comianinos porque confesaban que en su culto comían al Hijo de Dios. Casi todos los primeros 13 papas murieron mártires. ¿De dónde sacan que Constantino fundó la iglesia? Eso es una gran mentira. Lo único que hizo Constantino fue que Constantino era un hombre que le gustaba el auge, la fama. Entonces ellos veían que los cristianos católicos eran bastantes y necesitaban su voto de favores. Entonces él se dio cuenta que los cristianos católicos eran perseguidos y les llamó a ellos y les dijo: miren, yo quiero que ustedes voten por mí, pero yo les voy a permitir lo que antes no se podía, que ustedes edifiquen templos. Entonces emitió un decreto en la cual los cristianos ya no se podían mantener en la clandestinidad, sino que podían abrir templos y santuarios, ¿no? Cuando el emperador dio la libertad de culto a la iglesia única que existía, la católica, no fue hasta el nieto de Constantino quien hizo del cristianismo la religión oficial del Estado. Nuestra iglesia, por mucho que les duela, fue fundada en el siglo I por Jesús sobre la roca que es Pedro. Por lo tanto, no me vengan con esas mentiras, más bien váyanse a indagar de dónde nace su sexta, que posiblemente haya sido nacido en Estados Unidos. Dios dijo que le confesáramos los pecados a Él, no a un sacerdote. Esta es una de mis favoritas y la Biblia dice al respecto: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Reconozcan sus pecados, dicen los unos a los otros. Es cierto que debemos orar directamente a Dios y pedirle perdón. Sin embargo, por los pecados mortales que cometemos, debemos confesarnos unos a otros con nuestros sacerdotes, como nos indicó Jesús. Él les dio esta instrucción directamente a sus discípulos para que por medio de él ellos fuesen capaces de perdonar los pecados. Este poder fue transmitido a cada sacerdote sucesivamente. Lean en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Por lo tanto, si amas a tu iglesia, conoce tu fe y vívela, y no te dejes engañar por estas sectas que nacieron ayer y quieren enseñarnos lo que es la Biblia.